El 10 de diciembre de 1983, los argentinos enfrentan un desafío: dejar atrás más de medio siglo signado por interrupciones militares a gobiernos civiles. Miles de personas se concentran en la Plaza de Mayo. Desde el Cabildo, el flamante presidente Raúl Alfonsín saluda a la multitud. La Unión Cívica Radical es el partido encargado de iniciar la reconstrucción de la democracia. En 1943, se cumplen 10 años de la muerte del máximo dirigente radical, Hipólito Yrigoyen. Los orígenes revolucionarios del partido han quedado atrás, y el fraude que sostiene a los conservadores en el poder desde 1930 mantiene a la Unión Cívica Radical maniatada como opción electoral. El 4 de junio, un golpe militar derroca al presidente conservador Ramón Castillo. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el coronel Juan Domingo Perón tiende puentes con un sector de gran crecimiento en los últimos años, el sector obrero. También intenta un acercamiento con el radicalismo. Sin embargo, la conducción radical en manos de los alvearistas rechaza cualquier proximidad con el nuevo régimen. Cuando a fines de 1945 Perón lanza su candidatura presidencial, la Unión Cívica Radical se alía con el Partido Socialista, el Comunista y el Demócrata Progresista para formar la Unión Democrática. Pero otros radicales ven en Perón al continuador de la tradición nacional y popular de Hipólito Yrigoyen. Hortensio Quijano, John William Cook, Armando Antile y Diego Luis Molinari abandonan el partido para formar la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que da su apoyo a Perón. El Grupo Forja se disuelve y muchos de sus miembros, como Arturo Jaureche, se convierten en activos militantes del peronismo. Creo que en 1946 pasó algo muy desafortunado. Se abrió una zanja y de un lado de la zanja quedó la idea de república y del otro lado de la zanja quedó la idea de justicia social. Es decir, de un lado quedó el radicalismo y del otro lado quedó el peronismo. El 24 de febrero de 1946, la fórmula Juan Perón-Hortensio Quijano se impone a la fórmula de la Unión Democrática, integrada por José Tamborini y Enrique Mosca. Durante los años peronistas, la Unión Cívica Radical se debate entre quienes promueven una oposición al gobierno sin por ello aliarse con los conservadores, y los alvearistas, que siguen reivindicando la experiencia de la Unión Democrática. Ante la pérdida de los sectores populares a manos del peronismo, el radicalismo va concentrando su accionar sobre los sectores medios. El radicalismo tuvo un famoso bloque de diputados nacionales que se llamó los 44 Leones, donde estaban todos. Los 44 Leones fue el primer bloque de oposición al peronismo. Y allí se marcaron muy bien. El diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la época está muy bien plantado desde dónde el radicalismo institucionalmente enfrentaba al peronismo. Y era por las cosas malas, no por las buenas.
El radicalismo estaba dispuesto a respaldar las buenas, pero por supuesto había en el modo de ejercicio del poder del peronismo circunstancias que eran francamente insoportables. El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina bombardean la Plaza de Mayo y dejan un saldo de 400 muertos y 600 heridos. Mientras tanto, los llamados comandos civiles, en los que los radicales son mayoría, se enfrentan a las fuerzas del gobierno. 3 meses más tarde, el golpe cívico-militar autoproclamado como Revolución Libertadora termina con la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Con el fin del gobierno peronista y su proscripción, dentro de la Unión Cívica Radical surgen 2 posturas que llevan a la división del partido. El sector liderado por Ricardo Balbín, que considera al peronismo como un accidente de la historia y niega la legitimidad de su representación popular, crea la Unión Cívica Radical del Pueblo. El otro grupo, más proclive a negociar con el peronismo, crea la Unión Cívica Radical Intransigente detrás de la figura de Arturo Frondizi. El objetivo principal de los intransigentes es modernizar al país, y para ello piensan que es central superar la antinomia peronismo-antiperonismo. Pocas semanas antes de las elecciones, Frondizi hace un pacto con Perón, en el que se compromete a levantar la proscripción a cambio del voto de sus partidarios. Así, el 23 de febrero de 1958, el líder del radicalismo intransigente llega a la presidencia. En materia económica, Frondizi intenta llevar adelante un plan desarrollista, pero sus acciones están fuertemente condicionadas por la debilidad de su partido, por las presiones de los militares que se oponen a su acercamiento al peronismo, de las corporaciones que defienden sus propios intereses y de los peronistas que exigen el levantamiento de la proscripción. A lo largo de su gobierno, los enfrentamientos con estos opositores son cosa de todos los días. En las elecciones legislativas y de gobernadores de marzo de 1962, Frondizi permite la participación del peronismo, con la intención de aglutinar a las fuerzas antiperonistas detrás de su figura. El triunfo justicialista en las principales provincias sella la suerte del presidente. 10 días después, las Fuerzas Armadas lo destituyen. Debe haber sido el gobierno más condicionado de la historia del siglo XX, el gobierno de Frondizi. El tipo no podía hacer absolutamente nada, que lo llamaba por teléfono algún general y lo amenazaba con derrocarlo. Luego del gobierno de transición del radical José María Guido, se llama a elecciones para 1963 y se mantiene la proscripción del peronismo. La fórmula Arturo Illia Carlos Perete de la Unión Cívica Radical del Pueblo se impone con apenas el 25% de los votos. Illia no es la figura principal del partido. Es un político moderado que cree en la democracia como forma de resolución de los problemas del país. Proviene del sector más antiperonista del radicalismo. De allí su desconfianza ante el poder sindical y sus intentos de limitarlo. Sin embargo, su programa económico se parece mucho al impulsado durante el gobierno de Perón. Protección y fomento industrial, políticas redistributivas y limitación del capital extranjero en las áreas de energía, comunicaciones y servicios públicos. Estas medidas provocan la reacción de poderosos grupos económicos, quienes lanzan una campaña de desprestigio en su contra desde diarios y revistas, al mismo tiempo que buscan imponer la figura del general Juan Carlos Onganía como la del militar que puede modernizar al país.
El 28 de junio de 1966, un grupo de oficiales del ejército le exige la renuncia a Arturo Illia. El presidente se niega. Tropas militares rodean la casa de gobierno, mientras efectivos policiales se preparan para lanzar gases lacrimógenos en el interior. Temeroso por la seguridad de sus acompañantes, Arturo Illia finalmente renuncia. Yo lo acompañé, fue uno de los pocos que lo acompañó en la Casa de Gobierno el día del golpe de Estado, el 28 de junio del 66. Y lo acompañamos hasta que salió echado por la policía y los militares y rechazó el auto, que lo quiso llevar el auto oficial, y se tomó un taxi. Pues fíjate que ese golpe se dio para que terminar con la lentitud de un gobierno que produjo récords en términos de crecimiento, de distribución del ingreso, de aumento de salario real, de reducción de la deuda externa, etc. Y al mismo tiempo se decía que era para terminar con la corrupción de ese gobierno. Justamente el doctor Illia, que si hay un ícono de transparencia y ética democrática en Argentina, es propiamente el doctor Illia. Y que a pesar de su parquedad que también lo caracterizaba a Irigoyen, no era un gran orador ni nada por el estilo, era una persona con un fuego interno desde el punto de vista político y de militancia muy abnegado. A pesar del férreo control ideológico del gobierno militar, los años 60 son un período de grandes movilizaciones políticas y sociales. En noviembre de 1970, la Unión Cívica Radical firma junto con Perón un documento llamado La Hora del Pueblo, al que luego se suman otros partidos. El documento, entre otros reclamos, pide una salida electoral sin vetos ni proscripciones. Por primera vez, los dos partidos mayoritarios unen sus fuerzas para defender la democracia. Por aquellos años, son varias las agrupaciones radicales que participan de la lucha de los estudiantes y que en 1971 terminan por confluir en la formación de Franja Morada, brazo universitario de la Juventud Radical. Mientras tanto, dentro del partido surge un nuevo grupo, conocido como la Generación Intermedia. Entre ellos se destacan Raúl Alfonsín, Hipólito Solari Irigoyen y Conrado Storani, quienes formarán el Movimiento de Renovación y Cambio. Proponen que el radicalismo luche por el desarrollo de una democracia social, junto con sus aliados naturales, la CGT de los argentinos, la CGE, el movimiento cooperativo y los pequeños y medianos productores. En 1971, el presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse, reestablece la vida interna de los partidos políticos, pero solo permite que uno de los partidos en los que se encuentra dividido el radicalismo conserve el nombre original, que queda en manos de la Unión Cívica Radical del Pueblo. La Unión Cívica Radical Intransigente adopta el nombre de Partido Intransigente. En marzo de 1973, tras 17 años de proscripción, la fórmula justicialista Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima se impone a la fórmula radical Ricardo Balbín, Eduardo Gamón. El peronismo se debate en profundas luchas internas que se intensifican en 1974 con la muerte de Perón. Frente a esta situación, la Unión Cívica Radical no logra articular un proyecto alternativo al del peronismo que evite el cada vez más anunciado golpe militar. Cuando las semanas antes del golpe esto se veía venir, el gobierno de María Estela Martínez de Perón le pide a los otros sectores políticos, le da cadena nacional para que intenten algo. Una semana antes, exactamente, 7 días antes,
Balbín hace un discurso dramático donde pone una frase de Guido Spano que dice todos los incurables tienen cura hasta 5 minutos antes de la muerte. Él tenía un lenguaje muy poético. Lo que estaba diciendo es, muchachos, podemos salvar esto. Y en la otra frase que dice es, hay que llegar a las elecciones, aunque sea con muletas, pero hay que llegar. El 24 de marzo de 1976 comienza la dictadura militar más devastadora de la historia argentina. A pesar de contar entre sus filas con víctimas del terrorismo de Estado, la Unión Cívica Radical es parte de la inmovilidad general. Pero algunos dirigentes, como Raúl Alfonsín, tienen una actuación destacada en los organismos de derechos humanos. En junio de 1981, con el objetivo de presionar por la normalización institucional del país, el radicalismo, junto con el Partido Justicialista, el Movimiento Integración y Desarrollo, el Partido Intransigente y el Partido Demócrata Cristiano, comienza a organizar la multipartidaria. El 9 de septiembre de ese mismo año, Ricardo Balbín muere. Con él, termina toda una época del ya casi centenario partido. Yo rescato al Balbín del 72, porque el Balbín del 72 lo que hace es hablar de la Unión Nacional. En 1982, cuando estalla la Guerra de Malvinas, la mayoría de la Unión Cívica Radical decide dar su apoyo a los planes militares del presidente de facto Galtieri. Pero un importante sector del movimiento de Renovación y Cambio, liderado por Raúl Alfonsín, mantiene una distancia prudente con el gobierno. En 1983, Raúl Alfonsín, acompañado por Víctor Martínez, es proclamado candidato a presidente. Propone a la Unión Cívica Radical como un partido mayoritario, con la capacidad de romper con el pasado, signado por las dictaduras y las luchas facciosas. En octubre de 1983, la Unión Cívica Radical obtiene el 52% de los votos, frente al 40% del Partido Justicialista. Es la primera vez en 4 décadas que el radicalismo puede derrotar en elecciones libres al peronismo. El 10 de diciembre de 1983, miles de personas se concentran en la Plaza de Mayo. Desde el Cabildo, el flamante presidente Raúl Alfonsín saluda a la multitud. La Unión Cívica Radical se convierte en el partido responsable de retomar el camino de la democracia en Argentina. Una vez en el gobierno, Alfonsín se impone 3 objetivos: avanzar en la construcción de lo que él llama el tercer movimiento histórico, que combine la democracia política del irigoyenismo con la democracia social del peronismo; juzgar a los responsables de la violación de los derechos humanos durante la última dictadura; y desarrollar una economía que permita la mejor distribución de la riqueza. La transición argentina fue una transición muy particular porque fue una transición de ruptura. Producto de la derrota militar en Malvinas, los militares no pudieron imponer condiciones. Y el liderazgo que surgió a partir de ese momento de Alfonsín tuvo ventajas y desventajas en ese gobierno de transición. Las ventajas fueron que en teoría no había condicionamiento, pero la desventaja era que era como caminar en un campo minado. En cualquier momento podía explotar y poner en peligro la estabilidad democrática. La convicción democrática del radicalismo hizo superar ese obstáculo, traspasar esa barrera, correr ese límite que había sido establecido por la dictadura. Los primeros años del gobierno de Alfonsín son una verdadera reactivación política, social y cultural. Sin embargo, la voluntad de construir una democracia pluralista choca contra la reticencia de muchos radicales.
celosos del poder que tanto les ha costado conseguir. Y si bien muchos peronistas mantienen una postura favorable al diálogo, el sindicalismo conducido por Saúl Ubaldini se opone con firmeza al gobierno, en el marco de una economía que se deteriora rápidamente. La creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida como CONADEP, y los juicios a las juntas provocan el creciente malestar entre los militares, lo que obliga al gobierno a retroceder e impulsar la sanción de la ley de punto final. Durante la Semana Santa de 1987, Aldo Rico comanda el levantamiento de un grupo de oficiales conocido como los Carapintadas. El saldo de esa rebelión es la sanción de la Ley de Obediencia Debida, que concentra la culpa de la represión ilegal en las juntas militares ya juzgadas. Sin embargo, es en la economía donde se encuentra el fracaso más estrepitoso. Una enorme deuda externa, sumada a una inflación creciente, conducen a políticas de ajuste y al congelamiento de salarios. El costo social y político de estas medidas es muy alto. En las elecciones de 1987, el radicalismo es ampliamente derrotado por el Partido Justicialista y todos los problemas se intensifican. Se disparan la inflación, las demandas salariales y el déficit fiscal. En este contexto, el 14 de mayo de 1989, la fórmula presidencial Eduardo Angelós-Juan Manuel Casela es derrotada por la fórmula justicialista Carlos Menem-Eduardo Duhalde. Tras las elecciones, se desata un proceso hiperinflacionario que profundiza la crisis del gobierno. 6 meses antes del final establecido para su mandato, Raúl Alfonsín decide entregar su puesto. La vieja Constitución hacía que se necesitaran 9 meses para que asumiera el nuevo gobierno. Hubiese sido una irresponsabilidad de Alfonsín decir, no, yo, pase lo que pase, me aferro a la silla y yo no salgo de aquí hasta... Realmente, hoy se lo estaría criticando el país. Fue la primera vez en el siglo XX, que un presidente elegido por la sociedad, por su pueblo, le entrega el gobierno a un presidente elegido de otro partido político. Nunca había pasado en todo el siglo XX. Eso fue realmente dar vuelta a la página de la inestabilidad democrática de la Argentina. La década de los 90 se caracteriza por la hegemonía del pensamiento neoliberal. El radicalismo no es ajeno a ese clima y el neoliberalismo también se hace fuerte en el partido. Durante esos años, el lugar de la oposición al menemismo es ocupado por el Frepaso, un nuevo partido que reúne a peronistas disidentes, exradicales y partidos de izquierda. Durante la segunda presidencia de Carlos Menem, iniciada en 1995, se consolida dentro de la Unión Cívica Radical la tendencia a formar una alianza con el Frepaso. En 1997 constituyen la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. El 24 de octubre de 1999, la fórmula integrada por Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez triunfa en las elecciones. El nuevo gobierno asume en un clima de profunda recesión económica. Ante la decisión de continuar con los pagos de la deuda externa, el gobierno dictamina la suba de impuestos y recortes del gasto público, que incluyen bajas en salarios y jubilaciones. Antes de cumplir un año de mandato, la alianza enfrenta su primera gran crisis. Varios miembros del Senado son acusados de recibir coimas del Poder Ejecutivo
para lograr la sanción de la reforma laboral. El escándalo provoca la renuncia del vicepresidente Álvarez, que acusa al primer mandatario de no tener interés por investigar las denuncias. Durante todo el 2001, el descrédito de los políticos se profundiza y en las elecciones legislativas de ese año, el voto nulo y en blanco alcanza el 20%. En el mes de diciembre, en medio de rumores de una cesación de pagos, de una fenomenal corrida cambiaria y una fuga de divisas del país, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, decide restringir la salida de dinero de los bancos. En las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, la población de distintas partes del país sale a las calles. Golpeando sus cacerolas, reclaman por la renuncia del presidente y de todos los funcionarios. Las manifestaciones son reprimidas con dureza y dejan un saldo de más de 30 muertos en todo el país. Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia. Comienza una de las peores crisis políticas de la historia argentina. Tras la crisis del 2001, la Unión Cívica Radical se fragmenta y obtiene los resultados electorales más bajos de su historia. Sin embargo, a pesar de esa merma electoral, los radicales conservan una buena presencia en gobiernos locales. El 31 de marzo del 2009, muere Raúl Alfonsín. Con él se va la última gran figura del partido. Sentía la necesidad de estar en Buenos Aires y la necesidad definitivamente tenía una razón de ser que yo no la pude percibir hasta el momento en que llegué a Buenos Aires, hasta enfrente del Congreso de la Nación. Me bajé del colectivo y atiné simplemente a ir, y era esa razón de ser de encontrarme con muchos correligionarios que lloraban, muchos ciudadanos que estaban emocionados y que le decían a Raúl Alfonsín gracias, porque en los momentos en donde había muchas incertidumbres en el país, él trajo una certeza que era la democracia, y la trajo para los nuevos tiempos, y la trajo también para, como él decía, para radicales y antirradicales, peronistas y antiperonistas, y para el pueblo todo. Al cabo de 120 años, humildemente, porque bueno, como todos seres humanos tenemos defectos, pero podemos sentirnos orgullosos de haber sido los predicadores, los apóstoles del sistema democrático en la Argentina. La Unión Cívica Radical es el primer partido político moderno de la Argentina. Nace a fines del siglo XIX y se transforma en un actor de toda la historia del siglo XX, intentando prolongar su influencia en la Argentina del siglo XXI. Su larga historia está plagada de divisiones y reencuentros. Pero más allá de todo, el radicalismo tiene un lugar central en la historia de nuestro país. Su lucha en defensa de las instituciones republicanas y de la democracia le otorga sobradamente ese derecho.